Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de tener una de mis amigas más cercanas en este video, una amiga muy querida. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Hola Armel, muy bien. ¿Y tú? Bien, feliz de que hayas aceptado. Y la razón por la que vamos a hacer este video es porque las dos compartimos en que recientemente nos hemos dedicado un poco más a leer, ¿no? Y a pesar de que no somos expertas, es solamente nuestra opinión y nuestro gusto por la lectura, vamos a hablar acerca de los libros que leímos en el 2021, a pesar de todo el caos, a pesar de ser doctoras de tiempo completo con muchas otras cosas, pero queremos compartirlo con ustedes como para estimular un poco el que busquen si les interesan algunos libros y que salgan de su bloqueo del lector si es que no han podido leer en un tiempo. A veces se requiere una buena recomendación para salir de ese bloqueo y sino que les resulte entretenido el chisme de platicar de libros, ¿verdad, Barbie? Es muy padre. A mí me encanta platicar de libros. Oye, Y platícanos nada más, de dónde eres originaria y por qué quisiste estudiar medicina. bueno, yo nací y viví los primeros 25 años de mi vida en Torreón, Coahuila. Ahí estudié la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Coahuila. Eh, y luego conocí a esta bellísima doctora Armel porque yo, el servicio, contacté a una doctora que también era que es de Torreón y estaba trabajando en ese momento en El Salvador Subirán y me fui a hacer el servicio ahí en investigación y ya en la última parte empecé a hacer la maestría y especialidad en nutrición clínica en la náhuac. ¿Y por qué decidí estudiar medicina? Ay, Armel, la verdad es que cuando yo salgo de prepa, la verdad es no estaba segura. No sabía muy bien qué quería de mi vida. Estaba muy confundida, pero dije, bueno, ok, me amo la naturaleza, amo, eh, pues sí, la naturaleza, el cuerpo humano, y soy una persona que le gusta mucho aprender. Entonces, la carrera de medicina te está obligando a aprender todo el tiempo, ¿no? Ujú. Eh, y me gusta aprender de otras cosas. Entonces logré sacar la carrera por eso, porque soy muy curiosa. Me gusta aprender y si algo no lo sé, yo digo no sé, me encanta. Muy bien. Oye, pues platícanos, yo en el 2021, yo leí 11 libros. 11 libros definitivamente no es lo que leo o lo que leí en los últimos años de ninguna manera, pero ni de cerca, siendo residente obviamente no podía leer tanto. Eh, la verdad es que sí me puse de meta un poco leer más y además no solamente escoger los mismos libros que siempre escogía. Yo, por ejemplo, siempre escogía biografías. O sea, 100% de lo que leía eran puras biografías y pues sí, libros muy contemporáneos, ¿no? Y en este 2021, la verdad es que sí me puse de meta escoger un poco de todo y más clásicos y revisitar algunos libros que a lo mejor leí en mi vida inconsciente en la prepa y así, ¿no? Y volverlos a visitar y sobre todo expanderme un poco a diferentes géneros que nunca había intentado. Entonces, pues esos serán mis comentarios. ¿Qué tal tú? Yo también leí 11 y fíjate que mm, fíjate que sí me parezco mucho en cómo iniciaste. Yo amaba leer biografías, ¿sabes? Me acuerdo Ah, sí. perfectamente que leí dos. Me acuerdo muchísimo de la biografía de Gorbachev y la de Pasteur. Wow. La de Pasteur es preciosa, o sea, me metí en su mundo de emoción de cajas Petri, o sea, está increíble. Y Wow. a partir de ahí, que eso fue por la carrera, más o menos, pues sí, la carrera, como tú dices, casi no te permite, es muy celosa. No, Ujú. tienes que leer lo que te toca Sí, estudiar. sí. Está cañón. Está cañón. Pues bueno, entonces voy a empezar con el primero mío. Ajá. El primer libro que yo leí en enero se llama The Choice. Ok. Este libro que se llama The Choice está escrito por la doctora Edith Eva Eger. Y bueno, la razón por la que yo leí este libro es porque vi la lista de Bill Gates de libros recomendados para el 2020, de los mejores libros del 2020, y él recomendó dijo que era uno de los libros que más le había gustado leer en el 2020 y a principios del 2021, pues en medio de la pandemia y de todo lo que fue pues para los médicos,
yo quería leer algo como de resiliencia, como de recuperarse, de salir adelante, y este libro seguía saliendo en diferentes fuentes que buscaba. Este libro es la historia de esta doctora que ella estuvo siendo niña en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Ella estuvo realmente en muchas situaciones muy cerca de la muerte y básicamente cuando llega al campo de concentración, pues en un segundo se separa de sus papás. Ellos se forman en una fila y ella en otra y sin saber que sus papás iban a unos hornos, ¿no? Este pequeño episodio, esta parte del libro que lo narra como con mucha inocencia, realmente forma parte de uno de los grandes momentos de su vida y al que revisita y revisita, ¿no? Ella estuvo cerca de la muerte en muchas ocasiones durante el campo de concentración, pero la historia no acaba ahí, la historia sigue, ella sale del campo en muy malas condiciones, se casa, y realmente lo interesante del libro y que tal vez no hemos leído en otros libros es el proceso realmente de recuperación del trauma, de recuperación de buscar una nueva vida, quién soy, para qué sirvo. Y ella emigra a Perry Island, a Nueva York, en donde en Estados Unidos puede hacer una nueva vida, acaba curiosamente volviéndose psiquiatra. Entonces el texto es muy bien pensado porque viene de una profesional de la salud y alguien que ha vivido pues en carne propia pues las dificultades de verdad de tener que recuperarse de una pues situación traumática, ¿no? Les voy a compartir una frase nada más del libro que dice, mi pánico no es solamente el resultado de puros disparadores externos, es una expresión de los recuerdos y temores que viven en mí. Entonces, bueno, este es mi primer libro y definitivamente sí lo recomiendo, The Choice, de la doctora Edith Eva Eger. Mira, el primero que leí en el año no lo tengo. ¿Por qué? Te voy a explicar. Lo leí en casa de una tía de mi esposo. Por cuestiones del trabajo de mi esposo, que es médico del deporte, nos la pasamos viajando por todo México. De Torreón nos tuvimos que venir a Guadalajara en finales de enero para estar aquí el 1 de febrero, porque él se tenía que presentar aquí a trabajar. Entonces estuvimos en casa de su tía por 2 semanas mientras conseguíamos una casa, y nos prestaron el cuarto de visitas que tenía un montón de libros, ¿no? Entonces, wow, agarré uno que me causó, dije, lo voy a leer, te voy a decir el nombre, es Lolita de Vladimir Nabokov. Recomiendo mucho leer porque, para empezar, desde toda la trama que involucra bueno, todo lo que hay alrededor del libro, de cómo se publicó, de cómo Vladimir Nabokov batalló muchísimo porque lo publicó en 1955 wow. y en ese momento, en 1950, en esos años, pues la sociedad era súper conservadora, puritana, y la única manera en la que logró publicar el libro fue como material pornográfico. Sinceramente, considerarlo material pornográfico se me hace muy ignorante, porque realmente no puedes llegar a esa, o sea, lo que te estoy diciendo lo sé porque lo terminé de leer. Los personajes principales son Humbert Humbert y Dolores Hayes, ¿no? Que es la hijastra. Él se casa con una señora, pero se casa por ella, por la niña, pero aquí lo cautivador es que el lector odia y ama a Humbert Humbert, ¿no? Hay como, el lector siente esa como curiosidad de querer seguir leyéndolo para ver hasta dónde lleva su capacidad de seductor, Wow. hasta dónde lleva su capacidad de, pues es que dejó rienda suelta a su perversión, Humbert Humbert, ¿no? Y la niña, pues también de 12 años, que entra en el mundo también de querer ser seducida y seducir, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que muchos dicen que Nabokov le dio muchas cualidades muy buenas a Humbert Humbert. Era políglota, era un hombre culto, Wow. al igual que Nabokov. Nabokov era un hombre culto, sabía francés,
era profesor de literatura. Entonces utilizó todo eso y se lo puso a Humbert Humbert, ¿no? Entonces, está muy elegante, es una novela elegante, está muy bonita, la recomiendo mucho. Bueno, les voy a contar de mi segundo libro. Este es un libro contemporáneo. Ajá. Este libro es de Chris Hadfield y se llama La guía de un astronauta a la vida. Y pues Chris Hadfield es realmente prácticamente un héroe aquí en Canadá. Es el primer astronauta canadiense de la historia y cuenta más o menos, esta es la historia de su vida, como en este pequeño sueño, viniendo de un pueblo chiquitito rural en Ontario, en el que parece imposible que pudiera volverse astronauta, él cuenta cómo lo logra a través obviamente de muchísimo trabajo y cómo lo logran mandar a varias misiones espaciales y qué es lo que pasó. Pero lo más bonito del libro, además de que sí es un poco biográfico, la verdad, volví a caer, ¿no? Sí es algo biográfico. Lo más interesante de todo es que cuenta su preparación, qué hace un astronauta y qué estado mental tiene que tener un astronauta. Y para mi sorpresa, los astronautas realmente a lo que se preparan es a estar listos para cualquier peor escenario y complicación que pueda ocurrir en la vida, ¿no? Entonces ellos prácticamente el entrenamiento que llevan es qué hacemos si hay fuego, si nos quedamos sin oxígeno, qué pasa si esto, si lo otro. Entonces gran parte de su entrenamiento es estar listos para todos los escenarios malos y buenos posibles que podrían ocurrir y no improvisar nada, seguir órdenes. Entonces es un libro pues que te deja entrar un poco en lo que es ser astronauta, muy, muy interesante. Y bueno, les voy a leer una parte que me gustó y dice, en el espacio no estaba solo. La soledad, yo creo, tiene poco que ver con el lugar en el que estás. La soledad es un estado de la mente. En el centro de una gran ciudad puedes encontrar algunas personas las más solitarias del mundo. Si acaso, porque nuestro planeta estaba ahí afuera en mi ventana, me sentí más conectado y más despierto a los 7 billones de personas que yo les llamo hogar. Entonces, está increíble. Esa frase está increíble. Está increíble. Me encantó. Entonces, altamente recomendado también Chris Hadfield, La guía de un astronauta a la vida. Okay. Mi segundo libro es uno que tú me regalaste, lo leí por fin, Escrito en el agua, de Paula Hawkins. Ajá. Me encantó. Ay, sí. Sí, o sea, realmente es una novela muy entretenida, está buenísima, te picas, ¿no? Jules Abbott, que es como la hermana de Nell se muere, como que da a entender al principio de la historia que se suicidó, ¿no? Se tiró de un lago y Jules, ¿pero por qué? Mi hermana era buenísima nadadora, no, y no, o sea, claro que no. Entonces, tanto Jules como la hija de Nell, que era Lena, y una sargento, una sargento que no recuerdo bien su nombre, pero bueno, ellas tres son como las que más tienen incertidumbre y la curiosidad de decir, no, esto no pasó así realmente, ¿no? Cada una de su lado, una como hija, una como hermana y una como, pues, como la autoridad, ¿no? Como la sargento que seguía por las pistas, como algo un poquito más neutro, ¿no? No ves venir, cada capítulo te sorprende, no ves venir, así los secretos van saliendo a la luz y tú, no es nada predecible, porque uno va a estar leyendo diciendo, ay, va a ser él, o va a ser esto, y no, realmente no ves venir los secretos, está muy entretenida, el final me parece bueno, lo recomiendo muchísimo, la verdad. Ese libro es escalofriante. Yo también me acuerdo cuando lo leí, además como que te hace sentir sediento, ¿no? De querer saber más. No lo dejas. Exacto, No es mucho suspenso, es bastante visceral. Bueno, el tercer libro es muy chiquito, se llama In Vitro y es de Isabel Zapata. Es un libro mexicano que entré a una librería y lo vi con mi papá y me llamó la atención. La verdad es que es un libro que puedes leer muy rápidamente. Lo bonito es que es casi
poético, ¿no? Como pueden ver, y tiene también algunos dibujos y algunas ilustraciones, pero es básicamente como la historia de una mujer, es una historia real, que no pudo concebir y que para ella pues la maternidad fue algo muy diferente a lo que normalmente se narra. Es una historia muy, muy personal, que está llena como por momentos sientes que te estás metiendo en su pensamiento como fragmentado, tiene a veces como ideas muy, muy radicales, a veces como muy delicadas, a veces sientes que estás leyendo algo que no deberías de estar leyendo, que es de alguien de su diario. Y bueno, es una lectura muy chiquita, pero bueno, se me hace interesante leer la experiencia de alguien más, ¿no? Y escuchar que no, la maternidad no es para todos o no es para todas igual, ¿no? Y bueno, les leo una frase de cómo empieza el libro, es como por qué yo creo que ella decidió compartir algo tan personal. Dice, levanto la voz para que la historia quiera vida propia y encuentre su sitio junto a otras mujeres. La libero y me libero. Qué bonito. Es un libro muy chiquito, tal vez de un tema como pues muy particular, no del interés de todos, pero también lo recomendaría. El mío también es muy chiquito, el que sigue. Es un libro de un escritor japonés. Wow. No es muy conocido y para eso tengo que decir, Armel ya lo sabe, yo amo los gatos, básicamente sí, no, me encantan y todo lo que yo vea en una librería que tiene que ver con gatos lo voy a leer. Entonces, sí, básicamente. Se llama El gato que venía del cielo de Takashi Hiraide, ¿sí? Es un libro de 156, 154 páginas, es muy cortito, también me lo eché como en 4 días, pero es precioso. A lo que voy con todo esto de que me gusta mucho lo de los gatos, fui descubriendo buenos autores japoneses. Jamás lo Ah, hubiera imaginado. Es como una autobiografía de una época de la vida de Takashi, del escritor. Eh, él fue editor 9 años de su vida y luego renunció y con su esposa se fue a vivir como a las afueras de Tokio. De eso se trata el libro, ¿eh? Se fue a wow. las afueras de Tokio a vivir en una casita vieja que le rentaban unos viejitos que vivían al lado de la casita. Te describen la naturaleza, Armel. Dice que Oh, la casa estaba rodeada de setos, de árboles, las flores. Bueno, es tanta su descripción que te dice cómo había una época del año en la que había que abrir ciertas ventanas para que el aire corriera por la sala y de cómo llega un gatito, que era un gatito de un niño, un vecino de 5 años, y como sabemos, los gatos son almas libres. Entonces, eh, de cómo ni él no sabía nada de gatos, su esposa más o menos. El gatito tiene una característica pues muy de la mayoría de los gatitos, arisco, yo vengo aquí, me acuesto cuando quiero y como lo que quiero y me voy a dormir y no me molestes. Y no voy a decir el desenlace, pero es muy bonito como tú notas cómo el escritor es muy sensible a su entorno, a todo lo que lo rodea. Describe una parte de que empieza a observar en verano cómo llega una libélula. Ay, no, 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 no. wow. Esas cosas tan simples de la vida que, que te dan pues ese valor, el valor que tiene la vida de estar aprovechando todo lo que nos rodea, que es tan bello, Ujú. ¿no? Y tan perfecto. A mí me cautivó demasiado y es muy evocadora, es una novela muy evocadora, es muy nostálgica porque al final los viejitos se van y ellos también después tienen que regresar a la ciudad y rentar en un departamento. Y tú estás añorando realmente volver a esa casita vieja que tenía estos problemas en tal ventana, sí, sí me entiendes. Sí, sí, Y, sí. y pues él como que al final sí te da un poquito la reflexión de que ellos llegaron a vivir a un departamento, ellos estaban buscando algo muy similar, no pudieron encontrar nada similar en el centro de la ciudad, obviamente, y se van a un departamento y dice,
yo extraño esas tardes en que pasaba la libélula, en que el gatito iba a la casa, en que tenía un contacto mayor con la naturaleza, y es muy triste que eso se esté perdiendo. Y actualmente se está perdiendo. Ujú. Híjole, Y suena muchísimo a ti ese libro, ¿no? Lleno de muchísimo. nostalgia y de detalles. Suena como, como algo que a ti te gustaría mucho. Pues si hay alguien más amante de los gatos, se lo recomiendo mucho. Además, la ilustración está bonita. Sí, el gatillo. Bueno, mi siguiente libro, no te vayas a reír, pero quedamos en que íbamos a experimentar diferentes cosas, fue realmente un manga. Fue, te lo juro, fue un manga. Todo se Este, vale. ¿Qué aprendiste? A ver, échalo. sí, este es un manga de Sailor Moon, que es el episodio número 1. Yo la verdad nunca había leído algo pues como de mangas. Y la verdad es que sí quería tener la experiencia como de cómo se lee un manga que es de atrás, o sea, empieza aquí y realmente lo lees hacia acá. Este es el final. O sea, empiezas aquí y lo lees hacia acá y viene incluso un mapa de en qué orden tienes que seguir las acciones, ¿no? Eh, y bueno, obviamente de este no tengo ninguna frase, lo leí en francés además de todo. Y la verdad es que durante la pandemia, no sabes la experiencia de leer un manga. O sea, los personajes eran tan vívidos, o sea, el leer una ilustración, las expresiones que tienen, lo dinámico que es los comentarios, los textos que tienen, cómo los personajes de verdad toman vida, cómo es un libro que de veras tú sabes que yo soy bien difícil en el sentido del humor, me estaba carcajeando yo sola con el manga, porque los personajes son tan chistosos. Sailor Moon es básicamente una niña muy torpe, que llega tarde a todos lados, que no se toma en serio nada, que pasa y tira y todo el tiempo se le caen las cosas, pero pues es como la seleccionada a llevar a cabo la primera misión. Y el que realmente es la sabiduría es un gatito que se llama Luna, que realmente el gato es el que le dice, haz esto, Sailor Moon, mira, velo para que veas qué canijo se ve, ¿lo ves? Nomás por eso lo voy a leer. Ah, Yo creo que lo puedes encontrar también en español o en inglés, pero mira, y Sailor este, Moon es japonés, sí, ¿no? sí, está escrito por una mujer, y sí es una serie de mangas. Este es solamente el episodio 1 en la que se unen todas las que van a ser como las superheroínas de Sailor Moon, pero bueno, me llenó de tanta alegría leer y poder compartir estos personajes creados. Entonces, sí, definitivamente sí recomendaría que intenten leer, o si han leído un manga o a lo mejor alguna novela ilustrada, ¿no? Me está gustando mucho este Zoom que estamos teniendo, Armel, porque no solamente estoy enriqueciendo todo lo que voy a anotar de los libros y así, ¿sabes? Ahorita también el del astronauta, que dijiste que es la guía del astronauta, me están dando muchas ideas de regalos y yo siempre creo que un Ah, libro es un excelente regalo. Y sí. ya nomás te escucho y digo, este se lo voy a dar a él, este se lo Ah, voy a dar sí. a... Sí, pero Y es bueno. que ayuda, a lo mejor a veces leer algo tan light que te va a traer felicidad, o sea, te va a traer felicidad y ya te va a traer entretenimiento, a veces te desbloquea si no has leído en un buen rato. Yo, por ejemplo, entre los otros y dejé de leer varias semanas, entonces escogí estaba muy ilusionada porque lo tuve que encargar por correo, entonces eso como que hace más emocionante que llegue tu libro y sí me desbloqueó, entonces, pues sí. Sí, ahora, mi siguiente libro es una de mis escritoras favoritas, es este libro, es Svetlana Alexievich y se Órale, llama Últimos Testigos. wow, Ella ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2015, no con este libro, con un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Es wow. precioso, también lo tengo, es divino. Básicamente le llaman novelas polifónicas, es decir, bueno, escrito polifónico. Ella junta muchos relatos de mujeres sobrevivientes rusas de la Segunda Guerra Mundial. Historias de todo, Wow. historias de todo tipo, Armel. Ay, ya estoy hablando del otro libro, pero hoy tengo que hablar de este. Es que, de verdad, son 4 estilos que tiene de novela polifónica.
que son La guerra no tiene rostro de mujer, que fue por la que ganó el Premio Nobel de Literatura. Tiene el de Últimos Testigos, que es igual. Voces de Chernobyl, preciosas las historias. Bueno, son libros con historias desgarradoras, Armel. O sea, tú te puedes imaginar. Y uno que se llama Los Muchachos del Zinc. Son 4. Me falta ese, el de Muchachos del Zinc, pero ese lo voy a leer en enero del 2022. Oye, pero yo leí Voces de Chernobyl y está denso. O sea, no es un libro tan amigable, ¿eh? Es un libro que sí tienes que tener entusiasmo para acabarlo porque está denso. Yo creo que, bueno, abrir los ojos, ¿no? Porque ya mucha gente creo que no, eso existió realmente y cómo se trató de ocultar la verdad, ahí como Gorbachev intentó Sí. ocultar mucho la verdad y todo el daño que hizo. Sí, te digo, son historias desgarradoras, es una realidad sumamente cruda, pero me gustó mucho. A mí la verdad me gustó mucho Las Voces de Chernobyl. Y bueno, de Últimos Testigos, son niños que sobrevivieron, niños rusos que sobrevivieron en la Segunda Guerra Mundial. Wow. Es básicamente, o sea, lo mismo, reúne historias y son, pues, historias que te llegan al alma. O sea, así como tú dices, no cualquiera lo va a leer, pero yo siento que es bueno a veces abrirnos a eso como y sentir, ¿no? O sea, sí voy a llorar, hay historias que te hacen llorar y te hacen un nudo en la garganta, pero también sirve para humanizarnos y humanizar a los que nos rodean. Entonces yo por eso los recomiendo mucho. Mi siguiente libro se llama The House of God, es de Samuel Shem. Y bueno, este libro realmente me lo regaló mi esposo. Y básicamente este libro de The House of God es uno de los libros que dicen que todos los médicos deberíamos de leer. Es de la literatura como clásica para los médicos. The House of God es realmente el nombre de un hospital en Estados Unidos, en el que es como la creme de la creme, ¿no? O sea, como el hospital, ¿no? El que entra ahí es afortunado y entonces desde la perspectiva de un residente que apenas va a empezar pues su entrenamiento en el que parece ser como el lugar sagrado de medicina interna, él un poco como que vive todas las experiencias de llegar al hospital, darse cuenta de la realidad de lo que es estar con pacientes, de la realidad de lo complejo que es estar con los pacientes también, y se enfoca mucho, mucho en las diferentes personalidades de médicos. Entonces, el autor dice que algunos sí son de la vida real y algunos son creados, pero por ejemplo, hay un personaje, es la típica residente que todo mundo conocemos, o residente, ¿no? En el libro es mujer, que pide todos los estudios. Quiere un ataque, un ultrasonido, una PCR, una proca, una no sé qué. Y a menos de que pida todo, no esté en paz, ¿no? Necesita pedir y siempre es muy acelerada y tal. Entonces, como que tú mismo, con tu experiencia en medicina, dices, este es tal, este me recuerda a tal. Y sí hay un espejismo enorme, porque describe como como un poco como la rutina dentro de un hospital. Y hay un personaje que se llama, bueno, Fat Guy, que es como el que va a ser un poco el residente de mayor grado y que está lleno como de sabiduría. Y le dice varias reglas cuando llega al hospital y poco a poco se van dando cuenta de cuáles son esas reglas. Entonces voy a leer nada más un fragmento de cuál es la primera regla. Y le dice, Potts, escúchame, tienes que aprender esta ley. La regla número 1 es el paciente es el que tiene la enfermedad. ¿Me entiendes? Y entonces dice, no hagas drama, no te hagas aquel que está sufriendo. ¿No? El paciente es el que tiene el problema real. Él es el que está atravesando por todo, no tú eres el médico. Entonces, habla mucho acerca de eso y además es muy interesante porque yo no había leído muchos libros de medicina desde la perspectiva de un hombre, ¿no? Obviamente, pues estoy sesgada y busco libros con perspectiva de mujer, entonces es interesante también cómo sumergirte en el cerebro de un hombre y cómo ellos perciben toda la residencia. Yo, más que recomendar este libro, creo que es un must para los interesados en una residencia médica. Bueno, pues yo no me pude resistir, Armel. Yo sí leí una biografía, leí 2, pero bueno, vamos a empezar con la de Frida Kahlo.
Ah, wow. No la había leído. Estos libritos, bien, son varios, así de que Frida Kahlo, El Greco, Picasso, pero solo leí Ah, este año. El año pasado leí Picasso, pero no, leí Van Gogh y leí Frida Kahlo. Eh, la verdad, ¿qué me quedó de haber leído la biografía de Frida Kahlo? Yo nunca había sabido valorar sus pinturas sí. hasta que leí su biografía. Y bien bonito porque te lleva de la mano, o sea, como esta biografía y pintó esto, ¿no? En este momento. Y luego le pasó Ah, esto y pintó esto. Entonces te va como diciendo, ok, pintó en esto, está, como te explica el cuadro, ¿no? Y a veces eso es lo que uno necesita, uno ujú. que no sabe, pues está muy bonito porque la entendí y fue una mujer que sufrió muchísimo, muchísimo en la vida. eh, y, y luego los artistas la catalogaban como que hacía cuadros surrealistas. Y ella tiene una frase, ¿no? De que no recuerdo muy bien la frase, pero ella decía muchas malas palabras. Entonces, siempre que consigues tienes, o sea, generalmente una frase de Frida Kahlo te viene con malas palabras. Eh, pero se me hace muy auténtico, muy así, muy como es ella, pues, ¿no? Como era ella. Y decía que estos surrealistas pendejos, yo no soy surrealista, ¿no? Yo pinto mi realidad. Y es verdad, ¿no? Eh, pero bueno, sí es catalogada como surrealista. Hay una frase también de ella muy bonita. eh, no sé si quieras que la lea, Sí. ¿sí? Cuando ella fue maestra, que fue muy poquito tiempo porque pues al final ya tenía muchos dolores y ya no podía, le decía mucho a sus alumnos, pinten lo que ven y lo que sienten. Se me hizo lo más sencillo del mundo y lo más real y me encantó esa frase. Y aquí en la primera parte viene esta frase, es algo que ella dijo, dice, he pintado poco, sin el menor, ay, me voy a poner más cerquita, sin el menor deseo de gloria ni ambición, con la convicción de, ante todo, darme gusto, tratar hasta donde pueda de ser siempre yo misma y el amargo conocimiento de que muchas vidas no serían suficientes para pintar como yo quisiera y todo lo que quisiera. Se me hace muy bonito, Wow. sí. Bueno, tal vez te vaya a sorprender, pero leí Peter Pan, Ok. el libro original de Peter Pan de J.M. Barrie. Este es literal el libro que él escribió en el que cuenta la historia de Peter Pan con la historia que ya todos conocemos. Y la verdad me dio mucha curiosidad porque es básicamente un clásico de la literatura inglesa. El inglés que usan es un inglés antiguo, es un inglés en el que utilizan muchas palabras que todavía se usan, pero diferente ahora. Sí me tuve que detener a veces por momentos como para revisar el contexto bien de lo que estaban diciendo, pero es un libro extraordinario. Está lleno de magia, está lleno de ingenuidad, vienen muchísimos simbolismos. Por ejemplo, la primera escena cuando empieza Peter Pan, entra Peter Pan al cuarto en donde está durmiendo Wendy con sus hermanos y lo que está haciendo él es tratar de agarrar su sombra, y está persiguiendo a su sombra y la trata de agarrar y se trata de pegar a su sombra, pero no se puede integrar a su sombra. Le empieza a poner jabón para tratar de pegar su sombra y no se pega. Eh, Me llamó mucho la atención y hasta le escribí a mi papá y le dije, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que no se pueda pegar a su sombra? Porque la introducción de Peter Pan, Barry quiso que la introducción y como conociéramos a ese personaje era no pudiéndose integrar a su sombra. Y bueno, la interpretación de mi papá es que, ya te lo había dicho, creo, era que cuando una persona muere en la literatura pierde la sombra, ¿no? Es como los vampiros o como los muertos dicen ya no tiene sombra, ya falleció. Es decir, el tener una sombra es señal como de vitalidad. Entonces lo que está tratando de decir el libro era que era un niño que nunca muere, que es más allá que humano, que es altamente
pues que está vivo en cada poro de su cuerpo, tanto así que no alcanza ni siquiera su propia sombra. Entonces, está lleno de simbolismos así. Luego, como un poco avanza, realmente uno de los temas centrales es el concepto de madre, ¿no? Que un poco creo que el objetivo era que los niños valoraran a sus mamás, porque en la tierra del nunca jamás no hay mamás y no hay adultos y no conocen lo que es el cariño, la referencia, ¿no? El cuidado de una madre. Y entonces habla un poco de cómo se desarrollan los niños o qué pasaría si no tuvieran una mamá, ¿no? Y cómo creen que también que el concepto de mamá es algo reemplazable, porque le dicen a Wendy, tú vas a ser nuestra nueva mamá, sé nuestra mamá, necesitamos una mamá, porque son puros niños, ¿no? Y bueno, entre las razones por las que Wendy regresa y Peter Pan sigue visitando a su descendencia, después porque luego agarra a la hija de Wendy y así es por el concepto de madre, lo que significa un madre para un niño, ¿no? Es un libro de verdad bellísimo, cómo explican de dónde salen las hadas. Está lleno de cosas muy, muy bonitas. Les voy a leer un párrafo, aunque realmente está de veras extraordinario. Dice, los sueños se hacen realidad si los deseamos lo suficiente. Puedes tener cada cosa que quieras en la vida si sacrificas todo por ello. Todo viene con un precio, ¿no? Ser Peter Pan tiene un precio también a pagar. Entonces, es una literatura realmente muy inteligente y un libro que va más allá de lo que conocemos de la historia, pues en las películas y así, ¿no? Pues bueno, ya te adelanté. Mi segundo libro es Sí. La vida de Diego Ah, Rivera. te Ok. quedaste picada. Sí, dije, no puedo dejar a Frida, sí, tengo que leer a Diego Rivera, te dejan como a medias y a diferencia de el libro de Frida, este no te lleva tanto de que te va explicando los cuadros de Diego Rivera. Te habla un poquito más de su vida, ¿no? Porque tiene una vida, mira, Frida Kahlo a mí lo que me impresiona es que sus historias van juntas, no puedes no hablar de uno sin hablar del otro. Es muy bonito, pese a que tuvieron un matrimonio con momentos alegres y otros momentos no tan alegres, ¿no? Eh, Frida Kahlo, este es un dato que a lo mejor no sabías, su papá era alemán y su mamá era oaxaqueña. El papá se vino de Alemania a México y él se volvió fotógrafo. Y ella se dio cuenta que su papá le daba mucha importancia a la luz y a las sombras. Incluso él le ayudaba, él ponía a Frida a retocar fotografías. Entonces, Ah, esa, mm, ese detallado tan importante lo vemos en sus cuadros, ¿no? De cómo hacía caras preciosas, ¿no? Hay una frase que de Picasso a Diego Rivera, creo que le dice, ni tú ni yo nunca vamos a hacer caras como las que hace Frida Kahlo, ¿no? O sea, que las hace tan bonitas, ¿no? Y bueno, wow. Frida Kahlo no tuvo una, pues una carrera de pintura. Realmente después del accidente que tiene, que le dañó la columna y la pierna derecha, se queda en cama y empieza a pintar, ¿no? Ya es cuando empieza a pintar mucho más. En cambio, Diego Rivera desde chico se mete a la escuela le llaman la de San Carlos, que estaba en Bellas Artes en ese momento, que también estuvo ahí Clemente Orozco. Entonces, él tuvo una formación mucho mejor, mucho más preparada, eh, y luego salió, o sea, se licenció con honores y lo mandaron una beca a Madrid y empezó a viajar por toda Europa, Wow. copiaba cuadros impresionistas y al final, después de muchos, muchos cuadros que empezó a hacer, él logró encontrarse en lo suyo, que fue el cubismo y el realismo. eh, Son cuadros muy bonitos. Yo empecé como que un poco, a uno le dicen Diego Rivera y dice, ay, no, no, él no, 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 no Sí, lo quiero ¿por leer. qué? Tienes No sé, razón. como el que maltrató a Frida o algo así, pero no, te das cuenta que en realidad era un hombre muy sensible, era un hombre muy inteligente, eh, te sorprende. Realmente a mí me sorprendió mucho leer su biografía, lo recomiendo mucho, la verdad. Muy bien. Pues mira, muy ad hoc, mi siguiente libro. Este realmente es un libro chiquitito que se llama Matrimonio de Jane Austen. Es realmente esta edición que encontré, fíjate que fui a Niágara y había una biblioteca así chiquitita, era un cuartito
en el que vendían libros y estaba sentada una señora, como, no te miento, como de unos 80 y tantos años, con su cubrebocas vendiendo los libros, ¿no? Y yo así de, "Ah, yo le compro lo que sea". Y encontré esta edición que es bastante, bastante rara, en el que se unen básicamente todas las porciones en las que Jane Austen en otros libros habla acerca del matrimonio. Es decir, este no es un libro en sí, este es una edición de las partes de los libros de ella en los que habla del matrimonio. A mí se me hizo curiosísimo y dije, qué extraño, nunca había visto una edición, por eso es tan pequeño. Pero bueno, a mí Jane Austen me intriga muchísimo por la enorme, gran escritora que fue, una mujer que además se dedicó a escribir historias de amor, de desamor y de matrimonio cuando ella ni siquiera se casó, nunca tuvo hijos, nunca tuvo un gran amor, ¿no? Entonces se me hace así como increíble que alguien pueda escribir de algo que no conoció a profundidad, ¿no? Y dice, por ejemplo, atraviesas mi alma, soy mitad agonía, mitad esperanza. No me digas que llego tarde, me vuelvo a ofrecer a ti, pero con un corazón que ahora es más tuyo. Qué bonito. Mátame. Jane Austen es Jane Austen, es que a mí también me encanta. Jane Austen es Jane Austen. Si no han podido leer eh, alguna de sus novelas, Persuasion y Pride and Prejudice, sin duda son espectaculares. También en un inglés espectacular de 1800, entonces, y con muchas cosas muy vigentes, con personajes que tienen un perfil de una mujer también muy actual, curiosamente. Entonces, sí, cualquier cosa de Jane Austen, altamente recomendable. Esto Ay, estuvo claro, yo también soy muy súper. bueno. Bueno, el siguiente libro, en este como súper compendio, vienen dos libros de Friedrich Nietzsche y leí, ¡Wow! ajá, así habló Zaratustra. Mira, yo no tengo conocimientos ¿Leíste ni eso? ¿No le tienes básicos, miedo a nada o qué? yo no tengo conocimientos ni básicos de filosofía. Yo lo iba leyendo y era un caos de incomprensión mi mente. Eh, pero sí percibí una cosa de Así habló Zaratustra, que es un objetivo del libro es el comprender al hombre, el comprender a la humanidad y tiene frases bellísimas, entre ellas una, una frase de la soledad, que era lo que te dije que te quería leer. Ah, sí. Es muy pequeñita, pero sí, básicamente es un libro que no es muy complejo, no es para cualquiera. Definitivamente yo lo hubiera leído con un poquito más de conocimiento o con alguien que me hubiera guiado, me hubiera llevado de la mano con el libro, porque te puedo asegurar que no entendí ni una tercera parte del libro. Pero bueno, te voy a decir por qué lo empecé a leer, porque lo citan mucho en muchísimos libros. Muchos escritores lo citan y dije, bueno, pues ¿quién es? ¿Qué hizo? Vamos a leerlo, ¿no? No le tengo, como tú dijiste, no le tengo miedo. No, No le tengo pues miedo a nada. Voy a leer a Nietzsche. sí, no. Entonces, pero bueno, hay frases bellísimas, ¿no? Encontré una que dice, he encontrado más peligros entre hombres que entre animales, lo cual me parece muy cierto. Y la de la soledad que dice así, oh, bendita soledad, ¿cómo escucha este bendito silencio? En cambio, allá todo habla y nada se oye. Entre ellos, todo habla, nadie sabe ya comprender. Todo cae al agua, nada cae ya en fuentes profundas. Está No, increíble. Qué bonito, está espectacular. ¿no? Y aplica mucho también a cómo vivimos ahorita. Pero bueno, ¿y Pues tú? mira, lo que sigue, o sea, la verdad me da vergüenza, pero es la verdad. Es la verdad. Leí este libro, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Amo esos libros, Armel, nos parecemos demasiado. Y luego me doy Mark cuenta. Ronson.
Mira, ¿qué te voy a decir? Inocentemente yo iba a las librerías y lo veía, y lo veía. Y es que en todos lados salía. O sea, lo veía en redes sociales, estaba en espectaculares, la gente hablaba de él, hasta que una amiga mía lo leyó y me dijo, no, me ha ayudado muchísimo, está súper padre, que no sé qué. Y bueno, estos de estos libros como un poco como de autoayuda, ¿no? Lo describe Mark Bronson, que realmente es un blogger, no tiene ninguna como formación profesional, ¿no? Y este es su primer libro. Y mira, la verdad no me gustó como del todo. Ajá. Es literatura realmente como muy light. Dice cosas muy sencillas, muy como de autoayuda. Es como libro de Sanborns, casi, casi, ¿no? Ok. Pero, pues no sé, yo cuando leí este libro estaba pasando por un momento difícil. O sea, realmente estaba así metida en una agonía, angustias, cosas en ese momento. Y leer algo así como tan sencillo, tan claro, tan light, fíjate que sí me ayudó, un poco como centrarte en el presente, el ser positivo, el dejar que las cosas pasen, ¿no? El cómo en la vida muchas cosas te tienen que dejar de importar, ¿no? No puedes vivir con la misma intensidad a lo largo de tu vida, no puedes reaccionar con la misma intensidad a todas las experiencias. Entonces, sí me sirvió por ese momento, de hecho, también me ayudó a salir de un bloqueo que pasé por algunas semanas y me ayudó a volver a leer, pero no estoy muy segura si lo recomendaría. Mm, o sea, comparado a los demás libros que pues, tú leíste o que pues, ¿cómo? ¿No? Ok, Pero bueno. pero está en tu lista. Está en mi lista, la verdad sí lo leí. Y si a alguien le interesa leer algo así como muy rápido, que está pasando como por una angustia, en dado caso sí aplica leer algo así, ¿no? Pero bueno, mi segundo es este mismo, de Friedrich Nietzsche, que tiene abajito, o sea, tiene los dos compendios. Leí el del Anticristo. Oh, wow. A ese sí le entendí bastante. Básicamente es un ensayo de su odio al cristianismo. Wow. Y critica sacerdotes, evangelios, apóstoles, al judaísmo. Sin embargo, hay algo bueno del anticristo, porque yo soy una persona, la verdad soy católica, sí está muy agresivo el libro, pero me dejó una cosa bonita. Fíjate que dentro de todo, a pesar de que critica todo eso, Armel, él recomienda el código de Manu. En mi vida había escuchado el código de Manu. ¿Tú has escuchado el código de No, Manu? no, no. Ok. Él lo compara, obviamente, con la Biblia y todo. Él odia la Biblia, básicamente, toda. Eh, pero dice que el código de Manu, él lo describe como un deleite de lectura. Eh, básicamente es literatura hindú. Se supone que, bueno, está escrito como en el 200 antes de Cristo, eh, por, como por un hombre que se llamaba, ay, tiene un nombre muy raro, Sayamambú o Sayambú, algo así. Y lo que él hizo fue como establecer unas leyes teóricas y elaboró como una cronología de la creación, que él mismo, según esto, había recibido del Brahma o del creador del universo, ¿no? Wow. Eh, sí, no, el código de Manu resume como un conjunto de normas para llevar una vida justa y alcanzar la felicidad. Es muy bonito. Eh, También Nietzsche pone ahí que pone lo siguiente: se manifiesta un amor a la vida, una sensación de satisfacción consigo mismo y con el mundo. Es un libro que ilumina y que hace brotar lo mejor del hombre. Y cómo no, yo nunca lo había escuchado y tú tampoco. No. Entonces, me voy a ir, uno de mis próximos libros va a ser El Código de Manu. Y es muy curioso cómo un libro te puede llevar a otro, ¿no? Lo Sí, sí, sí. mencionan y te llevan a otro. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata. Em, bueno, mi siguiente libro es Frankenstein de Mary Shelley. Esto está espectacular. O sea, de veras espectacular, ¿no?
Mary Shelley escribió este libro en 1818, cuando ella tenía 19 años. Y bueno, a pesar de que todo el mundo somos, pues, todo el mundo conocemos un poco la historia de Frankenstein, este está de veras espectacular. Es básicamente un libro escrito en forma de poesía. Tiene tiene unas frases de verdad increíbles. Y bueno, obviamente desde la perspectiva de medicina, lo vi porque justo antes de empezar a leer esta historia, estábamos terminando un proyecto de investigación, que bueno, tú sabes muy bien la angustia que trae un protocolo de investigación, ¿no? Que son meses de trabajo, de muchísimo, y de repente sentarte y hacer el análisis y ver qué es lo que pasa. Y entonces estábamos escribiendo como el artículo con un jaloneo de opiniones. Él estaba batallando mucho en este protocolo y de repente me topo con Frankenstein. Y de veras, o sea, no sabes, para alguien que le gusta hacer investigación, eh, y que realmente cree en este proceso creativo también que lleva a la investigación clínica o básica, el leer Frankenstein te identificas mucho. Básicamente, Víctor Frankenstein es una persona que es un hombre que está como varado en medio del mar, que lo levantan en un barco y entonces le dicen, cuéntanos tu historia, y entonces empieza a contar cómo él tenía esta curiosidad por entender la vida, creía que debía de haber más, había tenido como muchas experiencias de niños con la naturaleza, con las luces, con los rayos, por ejemplo, y él quería saber más, tenía un enfoque 100% científico, porque el personaje es un científico, pero habla de esa necesidad de tener un descubrimiento, ¿no? De poder revelar una verdad. Y en medio de eso, su experimento lo lleva a, pues, a ser Frankenstein, a retar a la vida, a retar la naturaleza humana y crear, pues, como le dice en el libro, esta criatura, ¿no? Esta criatura, este monstruo. Para mi sorpresa, porque yo más o menos sabía la historia, pero no la tenía tan presente, en la segunda parte el monstruo empieza a hablar de cuál fue su experiencia de vivir, de cómo despierta y empieza a tener sentidos, ver cosas y no entiende, empieza a describir la civilización, la relación entre las personas, y bueno, está de verdad espectacular. O sea, está lleno de frases muy, muy inteligentes. Yo lo leí también en inglés, que es el idioma original, y es un inglés obviamente de 1800 y cacho, muy, muy antiguo. Hay dos versiones de Frankenstein, 1818 y 1839, que fue cuando la novela ya se hizo famosa y Mary Shelley hizo muchos cambios y como que la modernizó. Entonces hay que fijarse bien como cuál de las dos versiones quieres leer. Y pues sí, o sea, realmente es un libro muy, muy, muy recomendado. Además es un libro pues relativamente chiquito y muy amigable. Vale mucho la pena leer esto. La escritura es espectacular. Mira, el que sigue es de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. ¿Ya lo leíste? Lo voy a leer. Mis papás me acaban de mandar el libro. Les dije, lo quiero en español porque si no me voy a tardar 1000 años. No me lo vas a creer, te lo juro que me lo acaban de mandar mis papás para leerlo. Así es Está, el siguiente que está en la lista, te lo juro. está muy bueno, muy bueno. Me dijo mi Eh, papá que me va a encantar. ¿Cómo Te ves? va a encantar. No sé ya qué tanto quieres que te lo adelante, pero es un muchacho que es un ex estudiante. Él como que se va a San Petersburgo a estudiar y se sale de la carrera, paga un cuartito, renta un cuartito en una casa para vivir como estudiante, pero cuando se sale de la carrera, su mamá le mandaba dinero, ¿no? Casi no tenían dinero y la mamá le estaba mandando, entonces él empezó a estar muy necesitado de dinero, más ya no sale del cuarto porque ya no es estudiante, más ya no convive con tanta gente porque no sale, literal, Mm, y empieza a estar necesitado de dinero, entonces empieza a empeñar cosas wow. y va con una viejita, odia y cómo va, o sea, la viejita también no es muy honesta en su trabajo y no le da el verdadero valor, el dinero de realmente de lo que valen las cosas que le está dando. Y empieza a crecer un odio en él por ella y,
Y no nada más por eso, sino se empieza a dar cuenta por cosas en la calle que escucha en el mercado, en las tiendas, en un barecito, y así escucha que la gente se queja de la viejita, ¿no? Entonces, él sí tiene como aires de superioridad, eh, pero él cree que él es un ser superior y que hay como pocos seres superiores en la Tierra y que por ser superior puedes matar si le haces un bien a la humanidad. Y él creía que matando a la viejita le iba a hacer un favor a la humanidad. ¿Ok? Wow. Pero aquí lo bonito es, el lector vive con este Rodia, que es el personaje principal, bueno, tiene un nombre muy, muy ruso, pero vamos a decir, le dicen Rodia para los cuates. Rodia, tú vas con él sintiendo primero todo el odio que vas sintiendo por la viejita y luego comete lo que tiene que hacer y empieza con culpa, se empieza a sentir miserable y Wow. estás viviendo su angustia. Está buenísimo. Eso me encanta. Está muy bueno, se vuelve como un asesino justiciero, según él, pero está muy bueno, muy recomendable. Bueno, mi siguiente libro es actualmente mi libro favorito. He pasado como por 500 libros favoritos, pero este sí es mi libro favorito, que es El retrato de Dorian Gray. O sea, Ok. no, Bárbara, de veras, o sea, esto es una joya. O sea, de veras, esto es una joya. Ya sé, mucha gente me vio leyendo este libro y fíjate que me decían, yo ya lo leí cuando estaba en prepa, o ya ves que te obligan a leer libros. O sea, bueno, sí, la verdad sí te obligan a leer libros, pero no los valoras. O sea, muchas veces es cuestión de tú estar listo para el libro, ¿no? O sea, de revisitarlo y estar en ese momento en tu vida en el que tienes la apertura. Ese también es un libro de literatura gótica realmente. Lo leí porque quería leer un clásico y me acordaba más o menos de la historia, pero no realmente. Eh, este libro de Oscar Wilde, de veras que es lo más espectacular que he leído. Está lleno de frases inteligentes, de esas frases, o sea, ve cómo está todo subrayado. De esas frases, de veras que hay partes en las que literal escribía wow. De esas frases que te quieres tatuar por todos lados porque todas son, pero de verdad, o sea, más allá de lo creíble, la historia es de un personaje que es Dorian Gray, que es un hombre que físicamente es bellísimo, lo describen como una persona perfecta, y un pintor hace esa pintura en la que lo retrata y hace el retrato de Dorian Gray. Y ese personaje estaba en cierto momento en su vida con inocencia, siendo físicamente perfecto, joven, y la novela habla acerca de cómo el personaje batalla con tener que identificarse y distanciarse del retrato de sí mismo cuando era perfecto. Y básicamente se hace un personaje totalmente diferente a lo que se reportó, a lo que a que pintaron en el cuadro, y cómo él representa un castigo, el tener que acordarse de sí mismo, el batallar con esa parte de él que ya no es. Les voy a leer una parte en la que decía, eh, él cubrió página tras página con diferentes espadas salvajes de tristeza. Las cubrió de puras palabras y de mucho dolor. Hay un lujo en el reprocharte cosas a ti mismo. Cuando nos culpamos a nosotros mismos, sentimos que ya no hay nadie más que tenga derecho a culparnos de algo. Es una confesión. Tal vez no hay padre, pero sí nos da absolución. Cuando Dorian terminó de leer la carta, él sintió que al haberse reprochado a sí mismo, había sido perdonado completamente. Ay, qué bonito. Así es todo el libro. O sea, de verdad. Bueno, el que sigue es Hermann Hesse. También aquí hay 3 libros, pero leí el primerito, es Demian, de Hermann Hesse. Es un libro muy bonito, es un libro muy pequeño, En serio. es muy pequeñito, son como 150 hojas nada más, 160, no recuerdo bien. Eh, es un libro que se trata de Emil Sinclair. Empezamos a conocerlo en la novela cuando él tiene como 8 o 10 años, más o menos, y de cómo él vive muy conforme
con su moral correcta, como protegido por su familia, con que el único objetivo en la vida es ser bueno y portarme bien y estar en mi casa, y de cómo él describe ese mundo. El mundo de mi familia es el mundo bueno y el mundo malo es lo que está fuera de mi familia, ¿no? Y él decía mucho que él veía como el mundo malo, bueno, Emil Sinclair, eh, el personaje principal, el mundo malo venía como de la sirvienta de la casa, porque era lo único ajeno a su familia. Y luego él empieza a tener, un niño lo empieza a bulear mucho, empieza a abusar mucho psicológicamente de él, eh, y después en la escuela llega un niño que se llama Max Demian, y es un niño que lo reta a cuestionarse de todo lo que lo rodea de una manera crítica y de una manera filosófica. Entonces, como hay otros personajes, aparte de Max Demian, que es pues el nombre del libro, Demian, que son muy claves porque le abren los ojos o lo hacen crecer. Es básicamente un libro que te describe mucho como cómo llegas a la madurez, Oh, pero te lo wow. explica con personajes. Está muy bonito. Utilizan mucho lo de los arqueotipos de Jung, Carl Jung, que era un psicoanalista. Eh, Está muy bonito. Lo recomiendo mucho, me sorprendió mucho, está cortito y fueron de esos libros que dije, tengo que investigar más. ¿Cómo nació este libro, no? Es como conocerte a ti mismo, el tener conciencia de ti mismo. De eso se trata el libro. Wow. Sí, pero Suena buenísimo. lo pone como en Emil Sinclair, pero en realidad es para todos, o sea, todos somos Emil Sinclair, todos. Entonces está muy bonito, lo recomiendo mucho, está muy Y padre. bueno, ahora vamos al último libro de ambas, ¿no? Que bueno, Barbie y yo Qué risa que decidimos. las dos leímos 11 y que el 11 es el mismo libro, me dio mucha risa eso. Sí, ya sé, yo también, aquí lo tengo, conseguí el mismo, increíble. Conseguimos el mismo, este me lo regaló mi papá. Este, la verdad a mí era un libro que me intimidaba mucho, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, y además todo farsante con el que hablas te dice, ah, ya lo leí, ¿no? Entonces, la verdad yo no lo había leído y me intimidaba mucho leerlo. ¿Qué tenemos que decir de este libro, Bárbara? Pues mira, primero hay que decir a todos que lo acabamos de terminar, ¿no? Ujú. Y lo fuimos leyendo juntas y quiero preguntarte, a ver, Armel, ¿qué te quedó del libro? No, no, o sea, es una lectura de veras espectacular. O sea, Gabriel García Márquez, de veras, o sea, de veras. Sí. O sea, es que de verdad no tengo ni palabras para describir algo así. Este libro lo escribió en la Ciudad de México, en medio de muchas carencias, ¿no? De no tener dinero, de estar presionado en acabar este libro justo para, básicamente para pagar la renta de su departamento, ¿no? Em, este libro está inspirado un poco en una ciudad de Macondo, en el que el personaje central del libro es la ciudad de Macondo en sí mismo, de cómo nace una civilización, de cómo esa civilización es un árbol dador a todos sus personajes, a diferentes generaciones de la familia, y cómo se comportan los personajes conforme se va formando esta civilización, ¿no? Entonces, al principio son personas que tienen, es realismo mágico, entonces tienen muchas ideas mágicas, tienen muchas creencias pues en cosas mágicas que curiosamente siguen formando mucho parte de nuestra realidad, ¿no? Te digo que cada vez cuando estaba leyendo este libro, de repente veía un video de alguna blogger diciendo, ay, pues el té verde y vinagre con agua, y digo, ¡ah! Realismo mágico. O sea, creen que con eso toman agua alcalina y creen que con eso equilibran su Ay, no, pH. sí. Yo decía, es que es realismo mágico, Bárbara, es realismo mágico, que es lo que describe Gabriel García Márquez y que forma parte de nuestra realidad todavía, ¿no? Eh, Definitivamente vive entre nosotros el realismo mágico. Y también a lo largo del libro, pues describe cómo los personajes reaccionan a la llegada de la tecnología, la llegada
el valor monetario, a la llegada de la religión, de la guerra, de los partidos políticos, de empresas que quieren explotar esa civilización también. Y bueno, ¿qué me queda del libro? Mira, Gabriel García Márquez, qué bestia de verdad. O sea, una página del libro es un universo entero. Son cosas que te hacen reír con tanto simbolismo. Es un libro que tiene ritmo. De repente va muy rápido, luego se va muy lento y luego vuelve a agarrar velocidad. Algo muy raro que no sé cómo logra de verdad. Como la vida, ¿no? A veces tienes momentos que se te va muy rápido, a veces no. Está muy bonito. No deja espacio para nada, o sea, pero para nada. No hay ni una letra desaprovechada. Cada letra es un simbolismo, cada frase, cada experiencia, De veras que no hay espacio para nada más. El libro no podría ser más perfecto, ¿no? Está lleno de simbolismos que tú y yo tratamos de analizar, ¿no? El significado de la fiebre, el significado del hielo, el significado de las hormigas, de las mariposas Está buenísimo. amarillas. Sí, 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 sí. Mira, lo que me queda del libro es de veras el darme cuenta de cómo los seres humanos seguimos siendo muy iguales al inicio de la civilización y cómo vamos cambiando también. También me queda mucho con este concepto, o bueno, con este tema recurrente que es el incesto entre familiares, pero que que prácticamente todos los miembros de la familia se resisten y dicen, no, es que eso está mal, es ilegal y no sé qué, pero por su propia naturaleza carnal, todos acaban cediendo de una u de otra manera. Entonces habla mucho del comportamiento humano y la verdad es que yo conozco a gente que lo ha leído en otros idiomas y que no es latinoamericano, pero de veras yo no sé cómo alguien que no es latinoamericano lo podría entender con la profundidad de nosotros, que es nuestra cultura. O sea, bueno, es de Colombia, pero es nuestra cultura. O sea, vienen cosas que de veras solamente nosotros que vivimos en nuestras propias familias, en nuestra propia civilización, en nuestro propio país, una cosa de veras Sí, espectacular. ¿Mm? de las frases que se van pasando de abuelita a la tía y luego a tu mamá y luego a ti, ¿no? De que lo que tú me decías, que te decían que el frío entra por los pies, o ¿cómo te decían? ¿Cómo Sí, dijiste que me que? decían, no, es que ponte calcetines porque la gripa entra por los pies y así te enfermas. Ajá. Sí, entonces como pues esas creencias que son realismo, bueno, son mágicas, ¿no? Se van pasando de generación en generación y sí, está muy bonito. Yo también, es un libro que disfruté profundamente. Está lleno de simbolismos preciosos, también los pescaditos de oro que Ujú. hacen. Ajá. Eh, Tengo mucho que decir del final, pero no lo voy a decir porque no voy a arruinar el final para todos. Lo tengo que discutir contigo después. Ujú. Y por eso no puedo decir mucho porque quiero mencionar el final, porque sí, es que mi reflexión dice el final. Entonces, solamente puedo decir que es un libro bellísimo. O sea, realmente sí coincido contigo. Con razón se ganó el Premio Nobel de Literatura. O sea, está del otro lado. Está del otro lado Sí. este escritor, totalmente. Sí, no, no, realmente es espectacular, o sea, espectacular, lo mismo, o sea, mil frases subrayadas, no tenía ni siquiera cómo hacerle para distinguir las frases que quería memorizar, que tal vez quisiera escuchar, ejemplos que tal vez quisiera utilizar después de todo lo que leí en el libro, de tanto que nos da Gabriel García Márquez. Y estoy segura que si lo volviéramos a leer en un año, alcanzaríamos a ver todavía más cosas, ¿no? No, y también algo que platicábamos era las cosas médicas que hay, ¿no? Sí, Todo lo que hay, tú dijiste de la fiebre y luego también de los vomitivos con claras de de huevo. huevo. Ay, ahorita no recuerdo, Los pero tiene, médicos invisibles. sí, tiene cosas, los pesarios, Ajá, ajá. todas esas cosas, o sea, realmente está muy completo, está muy bonito. Sí, Sí.
prácticamente cualquier tema que te interese, derecho, medicina, sociología, prácticamente todos los aspectos de una civilización nueva se tocan en el libro. Es- ¿Y qué te parece si leemos la primera frase del Ujú. libro para Ah. compartirlo? Vas, Barbie. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No hace mucho sentido cuando lo lees por primera vez, pero ya que lees todo el libro dices, Muchos años después, muchos es que años todo está después. ahí. No te, o sea, yo ahorita que lo estoy leyendo digo, es que todo está ahí. O sea, así, ahí empezó. Ah, pero ya no puedo decir más. Es cómo juega Márquez con la temporalidad, ¿no? Muchos años después. No, no, está bestial. Sí es altamente recomendado. Nosotros lo leímos juntas. ¿Cómo fue la experiencia de leer el libro junto con alguien más? Me encantó porque creo enriquece mucho cosas que yo no veía. Tú me las mencionabas y lo que tú no veías yo te lo decía, Sí. como un personaje que hay ahí que para ti pudieras no pasar desapercibido. Yo te decía, oye, no, pero mira, tiene estas Mm. cualidades, tiene esto, ¿no? Entonces te enriquece muchísimo. Leer un libro con alguien te enriquece mucho tu lectura y te hace Sí. entender muchísimo más el libro, muchísimo más. Es muy bonito. ¿Tú ya habías leído un libro con alguien al mismo tiempo así? Nunca, es la Yo primera vez. tampoco, yo tampoco. Lo volvería a Este, hacer, lo volvería a hacer, pero hizo totalmente. todo más divertido. Además, o sea, llegaba de hacer mil cosas en el día y era así de regresar a leer el libro un rato y cómo vas y en qué página vas este, y sí echarle mucha crema a los tacos, ¿no? Creo que este video ya está eterno. No sé quién vaya a ver todo el video completo con todas nuestras recomendaciones. Para aquellas personas que lo acabaron de ver, muchas gracias por escucharnos. Pues esperemos que el escuchar acerca de otras personas leyendo realmente los motive. Ya les dimos algunos libros, algunos que a lo mejor han leído y que tienen una opinión diferente, pues déjenlas aquí abajo porque nosotras no somos expertas y apreciamos cualquier opinión que tengan. Eh, y pues, ¿qué más, Barbie? Pues yo también espero que lleguen al final del video y no, no necesariamente que lean todo, sino también, como le comenté a Armel, muchos sirven como también de regalo y es algo, un regalo, tener un libro es, a mí se me hace un excelente regalo. Entonces, les pueden dar ideas de, ah, mira, creo que este libro le puede gustar a él o este libro le puede gustar a tal persona. Entonces, qué bonito que nos empecemos a regalar todos libros y favorecemos el cambiar el celular por el libro. Ay, Entonces, sí. sí, se me hace algo increíble, Ay, sí. ¿verdad? De veras, y dejar de ver al exterior y más bien tomar un libro y interiorizarlo, ¿no? La vida está llena de secretos bellísimos dentro de los libros y pues están ahí para que los descubramos o para que los revisitemos. ¿No? Ok, Pero bueno, está bien. pues entonces aquí acaba el video. Muchas gracias por acompañarnos y gracias Barbie por tu tiempo, por compartirnos tus pensamientos. Sí es muy íntimo que la gente vea los libros que leíste, entonces gracias por compartirnos también un cachito de ti. Ay, muchas gracias por invitarme, Armel. Te quiero mucho y me dio Yo muchísimo gusto. más. Me dio mucho gusto. Adiós. Bye. Gracias. Bye.